Buenos días, hermanos y los que nos acompañáis en esta mañana. Y hace unos domingos os comenté que tenía el deseo de hacer una exposición, una predicación expositiva sobre el Pentateuco, sobre los 5 libros de Moisés, pero no he tenido paz de seguir haciéndolo. Solo ha dado oportunidad a dar el capítulo primero de Génesis y la idea era seguir, pero no tenía paz de hacerlo. Y bueno, pues uno le pregunta, bueno, Señor, entonces, ¿qué comparto, no? Porque el Señor sabe mejor que nadie lo que nosotros necesitamos, lo que la Iglesia necesita. Y bueno, me he inclinado o decidido por una exposición de los temas que todo cristiano debe conocer y que nos afecta e influye directamente día a día. Influye y es importante en la vida personal de cada creyente en particular y de la Iglesia en general. ¿Y cuál es este tema? La teología sistemática. Pero no corráis todavía, porque a algunos esta palabra les da miedo, ¿no? Pero es importante y necesaria analizarla, y poquito a poco, y buscar la parte práctica, ¿no? Que para eso sirve en realidad. La teología sistemática no se ha dado para llenarnos la cabeza de conceptos y qué bien, cuánto sé. No. La teología sistemática está basada en la Biblia, y la Biblia, la palabra de Dios, es una enseñanza total y absolutamente práctica. Nos enseña muchas cosas, pero también nos la enseña para que nos sirva a nosotros día tras día. Y básicamente, una correcta comprensión de la fe redunda en una correcta visión y vida cristiana. Por eso es importante este tema. Quiero empezar hablando de nosotros, ¿no? Quiero empezar en la teología sistemática hablando de nosotros. Dependiendo del libro de la teología sistemática que consultéis, unos empiezan por las Escrituras, otros empiezan por la existencia de Dios. Yo me he decidido por hablar de nosotros, que en términos generales el tema más importante de nosotros, para nosotros, es nosotros mismos. Y porque también supuestamente somos los que mejor nos conocemos, ¿no? O deberíamos conocernos. O la Biblia y la teología sistemática nos enseña a conocernos mejor. Yo creo que sí, ¿verdad? Y vamos a empezar también por un tema que todos tenemos, una cuestión que todos tenemos, todos, sea hombre o mujer, sea joven, sea mayor, sea alto, bajo, niño, niña, anciano, y no me refiero a la cabeza, por ejemplo, ¿no? Si no tuvierais cabeza, ninguno podía estar aquí esta mañana. Entonces, por eso, y no me refiero a la cabeza, pero es una cuestión que es muy mal vista. Es un asunto, un tema que es muy mal visto, incluso en muchas iglesias, que es lo triste también, que es un tema tabú, como se suele decir, también en muchas iglesias, o es ridiculizado, en el mundo es ridiculizado absolutamente, desgraciadamente también en muchas iglesias, incluso no se debe de pronunciar. Es una palabra fea. No la pronuncies. Es como la muerte, que todo el mundo intenta hablar de la muerte, Pues bueno, ya sabéis que no voy a hablar de la muerte. Voy a hablar de otra cosa, ¿no? ¿Y por qué? Porque el hombre básicamente es bueno. Dicen, ¿no? El hombre es básicamente bueno. El problema del hombre es la ignorancia, la falta de entendimiento, la falta de un buen modelo, de buenos ejemplos.
Y bromas aparte, es un tema muy serio. Es un tema muy serio porque redunda y afecta todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en la vida. Leemos en Génesis, capítulo 1, primer libro de Moisés, primer libro del Pentateuco. Dicen en el Génesis, capítulo 1, versículo del 26 al 31. Génesis capítulo 1, del versículo 26 al 31. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre ella. Y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después dijo Dios, mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla, os servirán de alimento. Pero a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, toda planta verde les servirá de alimento. Y fue así. Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Y en el capítulo 2 se describe aún con más detalle la creación del hombre. Dice, era bueno en gran manera. Todo lo que hace Dios es bueno. Entonces, ¿cómo se llegó a la situación desastrosa que conocemos hoy y que se llama pecado? Pecado. Que se llama pecado. Y si os fijáis, en el mundo, ¿quién habla del pecado? Solo la Biblia. Y solo la Iglesia. Vete a cualquier lugar del mundo, institución, político, asociación. ¿Quién habla de esto? De esta palabra fea, pecado. Las Escrituras. Y por lo tanto, también debemos hacerlo nosotros. Pues dice Génesis 3, versículo del 1 al 10, cómo hemos llegado a esta situación, a que esta palabra, este término, forme parte de nuestra vida y de la realidad en la que vivimos. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 10. Pero la serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho, le dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pues Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol deseable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, por lo que entrelazaron unas hojas de higuera y se taparon con ellas. Y oyeron la voz de Dios, el Señor, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, el Señor, entre los árboles del huerto. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, he oído tu voz en el huerto y he tenido miedo porque estaba desnudo y por eso me he escondido. Y el capítulo sigue
sigue explicando, ¿no?, y detallando aún más el pecado del hombre y de la situación en la que estamos ahora. ¿Crees que esto es un mito o una historia irreal? Alguien que se inventó esta historia, que sí es entretenida, es un poco bonita, pero que no es real. Entonces, sabes más que Jesús, porque él afirmó que esto es real. En el Antiguo Testamento hay 8 términos para referirse al pecado. Palabras extrañas que en hebreo vienen a sonar como shatá, ra, pashá, así hasta 8. En el Nuevo Testamento hay 12 términos para referirse al pecado, como armartia, cacos, poneros, etc. Todos ellos describen una manera diferente de lo que es el pecado y cómo se manifiesta en la vida del hombre. Pero hay dos que son los más comunes, ¿no? Y hacen referencia a la analogía de un arquero que saca su flecha, coge su arco, apunta y lanza la flecha. ¿Y qué pasa? Que falla. Pero no solo que falla, sino que la flecha da en otro sitio, en un sitio no deseado. Y también, de estos términos, también el más común, que viene a hablar de un mal moral, es decir, contra todo lo bueno. Mirad qué dice a modo de resumen, o para concretar, si queremos ejemplos más directos, más claros, más cercanos a nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado quebranta también la ley. Es decir, quebrantar la ley de Dios es pecado. Y yo creo que más o menos todos conocemos la ley de Dios, ¿no? O los 10 mandamientos, por lo menos. Aunque hay muchos más de 10. Solo en el Antiguo Testamento hay 613 mandamientos que cumplir. Por no hablar luego de la ley de Cristo, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Y también Santiago, un poco más atrás, un poco antes de Primera de Juan, detrás de Hebreos, Santiago capítulo 4, capítulo 4 de Santiago, capítulo 17. Capítulo 4, verso 17. Sí, perdón. Santiago capítulo 4, versículo 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Más o menos, también sabemos todo lo que es bueno, ¿no? Lo que es bueno y lo que no es tan bueno, ¿verdad? Y me faltaba Primera de Juan, volvemos a Primera de Juan, que me lo he saltado, no me he dado cuenta. De nuevo, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Toda maldad es pecado. Yo creo que aquí ya hemos concretado más, ¿verdad? Lo que es el pecado. Y también hay algo muy sorprendente, que normalmente se ignora, que bien está en el Salmo, capítulo 51, Salmo, capítulo 51, Salmo 51, versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. O Romanos, capítulo 8, libro de Romanos, capítulo 8, versículo 7.
Pues los pensamientos de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan ni pueden sujetarse a la ley de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué significa esto? Que todo pecado es contra Dios. No es, mi pecado, mi maldad, mis malas acciones pueden causar un daño a mi familia, a la sociedad, al vecino, pero el pecado en realidad, el primero contra el que peco, es contra Dios. Porque la ley que yo me he saltado es la ley de Dios. En los evangelios podemos ver cómo Jesús denunció el pecado y habló de ello. Habló de sacrilegio, hipocresía, avaricia, blasfemia, orgullo, ira, falta de fe, inmoralidad, ser piedra de tropiezo, ostentación y más pecados aún que hay en la sociedad, en el mundo. ¿Y por qué habló esto Jesús y lo denunció siendo Jesús un hombre de amor, el Dios de amor? Porque el que te ama de verdad no te engaña. El que te ama de verdad no te engaña. Y esta es nuestra vida en mayor o menor medida. Habló también de la levadura de los fariseos, saduceos y herodianos. Habló y denunció a los fariseos, a los saduceos y a los herodianos, haciendo una analogía de la levadura con el pecado. Porque la levadura o el pecado de los fariseos era el externalismo o la religiosidad. La religiosidad. La levadura o el pecado de los saduceos era la falsa doctrina. Y la levadura o el pecado de los herodianos era la mundanalidad. Algo a lo que los cristianos siempre estamos expuestos y tentados. ¿A qué afecta el pecado? Porque ya sé lo que es el pecado, ¿no? Hacer mal, ¿no? Hacer mal, no hacer lo bueno, etc. ¿A qué afecta el pecado? Y esto lo voy a decir despacito para que se cojan bien las referencias, para que luego podáis verlo tranquilamente en casa, ¿no? Pues afecta al intelecto. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Afecta a la mente. Romanos, capítulo 1, versículo 28. Afecta al entendimiento. Efesios, capítulo 4, versículo 18. Afecta a las emociones. Romanos, capítulo 1, versículo 21, versículo 24, versículo 26. Afecta a la voluntad. Romanos capítulo 6, versículo 20 y Romanos capítulo 7, versículo 20 también. ¿No os habéis dicho alguna vez, no me soporto ni a mí mismo? Pues por estas cosas es. Por estas cosas es. Cuando empiezas a ser un poco consciente de lo que hay realmente en ti, muchas veces te sale, no me soporto ni a mí mismo. Y este mal se materializa y afecta a las personas, a la familia y a las relaciones. Con una relación o convivencia difícil, cuando no de odio y de muerte. Así de serio es el pecado. Y así nos afecta. Ya no solo a nosotros, intelectualmente, la mente, el entendimiento, las emociones, la voluntad, sino que todo eso también afecta a toda la sociedad en general, a las personas, a la familia, a las naciones. Los enemigos del cristianismo, los enemigos del cristiano son el mundo, la carne y el diablo. El mundo que siente y se mueve para sí, en una clara rebelión contra Dios. En general, por no decir sin excepción ninguna, el mundo va y camina sin preocuparse de lo que a Dios le importa y no le importa.
Otro enemigo del cristianismo y del cristiano es la carne, es decir, el principio pecaminoso que hay dentro de nosotros. Y el tercer enemigo es el diablo, que dice, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 8, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que él anda como león rugiente mirando o buscando a quien devorar. El no creyente tiene estos mismos enemigos, aunque no lo sepan. El que no es cristiano, el que no es creyente, tiene estos mismos enemigos. Lo único es que no es consciente de ello. Pues está inmerso dentro de esta cosmovisión y participa de ella. Como decía una canción o un verso que una vez escuché por ahí, el pez no es consciente del mar. El pez no es consciente del agua. ¿No? ¿Por qué? Porque está dentro de él. Vive dentro de él. Se mueve dentro de él y realmente el pez no sabe lo que es el agua. Pues los no creyentes, los no cristianos, viven inmersos en este mal, lo único que no son conscientes de ello. Dijo un pensador del siglo pasado: no sé cómo la gente puede dudar de la caída o del pecado original, porque los resultados los vemos todos los días. ¿Verdad o mentira? Quizás alguien de aquí piense que no es pecador, que no tiene pecado, que su vida está alineada con la voluntad de Dios. En primer lugar, ¿conoces cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Y en segundo lugar, te voy a leer Romanos, el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, menos tú. ¿Dice eso? Menos Juanjo, menos Eugenia, menos María, menos Flavia, menos Carlos. No, ¿verdad? No dice ahí tu nombre, ¿verdad? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, echados, alejados de la gloria de Dios. Ese eres tú. Ese eres tú. Y también Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Eso te dices tú, que no tienes pecado? Y versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Si tú dices que crees en Dios y temes a Dios, y a la vez estás diciendo que no tienes pecado, pues estás insultando a tu Dios, porque Él dice que sí que lo tienes, que sí que eres pecador. Si alguien piensa que solo es un poco pecador, un poco malo, entonces Cristo murió por ti en la cruz solo un poco. Cristo solo murió un poquito, o murió completamente, porque el pecado es algo completo, nos llena completamente, que afecta completamente. Él no murió solo un poquito. Dice la Escritura que se entregó completamente. Porque el pecado no es solo un poco feo, no es algo solo un poco feo. Pensemos con madurez y no nos engañemos a nosotros mismos.
Sé salvo hoy. Ve a Cristo y pídele que te perdone y te salve. Si aún no lo eres. Y si de verdad has entendido esto que he compartido contigo. Porque esto es para todos y cada uno de nosotros de manera particular. Sé salvo hoy. Sé salvo hoy. Porque no sabes lo que va a pasar mañana. No sabes si te va a levantar mañana. Sé salvo hoy. Y es más, te diría incluso sé salvo ahora mismo. Porque no sabes lo que va a pasar dentro de una hora. Ve a Cristo y pídele que te perdone y te salve. Él te dice ahora. Él te dice hoy. El Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree, le da igual si eres joven o viejo, si eres español o de otro país, si eres inteligente o no tan inteligente, si eres guapo o feo. A Dios eso le da igual. Él murió por ti. Dice que todo al que Él va, o mejor dicho, que Él ha muerto por todos. Si crees, Él ha muerto por ti. Y también en este mismo Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, dice: os aseguro que quien oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Quieres vida eterna? Cree. Y también un detalle importante que se suele pasar, que dice que tiene vida eterna. Un detalle importante que se suele saltar. Tiene vida eterna. No que tendrá. No que quizás, si te esfuerzas un poco más, si eres un poco más bueno. Dice que el que cree, tiene. Es una afirmación. El pecado es la gran enfermedad y Cristo es el gran médico. Que el Señor bendiga. Amén.